Hola, soy Javier Hortolaza. Gracias por conectarse con nosotros para estudiar la unidad ¿Por qué necesitamos la Biblia? Hemos estudiado 3 lecciones durante las últimas 3 semanas. Lección número 1, la autoridad de la Escritura. Lección número 2, la Biblia provee dirección moral. Lección 3, la Biblia habla a las personas. Y hoy la doctora Sandra Soto nos estará enseñando la lección número 4. La Biblia habla a las familias. Vamos a hacer una oración para que Dios nos hable a través de la enseñanza de hoy. Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos has dado. Te pedimos que tú, Señor, nos hable y nos enseñe a través de la maestra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y en este momento vamos a tener a la doctora Sandra Soto con la enseñanza de hoy. Buenas noches, mis queridos hermanos y todos los que nos escuchan. Esta es su hermana Sandra Betancourt Soto de la Iglesia de Dios Puerta del Cielo en Lake Worth, Florida. Esta noche vamos a estar hablando sobre un tema bien interesante. Se titula La Biblia habla a las familias. Esta lectura o esta clase está basada en las siguientes lecturas bíblicas y usted puede buscarlas luego en su casa y leerlas. También van a estar posteadas. Aunque nos vamos a estar refiriendo a otras lecturas bíblicas también en el curso de la clase. Las principales lecturas bíblicas están en Génesis 2:18, Deuteronomio 11:18, Efesios 5:21 al 33 y capítulo 6 de Efesios del 1 al 4. Bueno, realmente se ha escrito mucho sobre las parejas, el matrimonio, sobre la crianza de los hijos. Hay muchísimos libros que todos quizás ya hemos podido ver en algún momento, pero hoy vamos a examinar algunos puntos guías y directrices para la familia cristiana. Cada uno de estos temas puede ser desarrollado en sí mismo, los temas que vamos a estar hablando, como el rol de la familia, del esposo, de la esposa, los hijos, etcétera. Pero me voy a limitar a identificar algunas de las áreas de estudio más importantes sobre la familia. Estos son, número 1, que hay una estructura familiar originalmente creada por Dios, pero si se invalida por alguna razón, la familia no puede realizar su propósito y función adecuadamente, como pueden observar. Hay unos ejemplos donde, por ejemplo, pues arriba está la función del padre y de la madre, y entonces hay una línea divisoria que nunca se debe pasar, y están los hijos. Ejemplos de cómo eso no funciona correctamente y de acuerdo a la palabra serían donde hay un padre, una madre que está tachada porque no está funcionando debido a cualquier razón, y los hijos están abajo, y entonces pues hay un elemento que no está en la familia. A veces lo que sucede con esos elementos también podría ser el padre no estando presente o no estando funcionando adecuadamente,
Puede ser debido a ausencia, puede ser física o emocional, debido a adicciones, debido a problemas serios de salud mental, y otro tipo de asuntos. Lo que puede suceder en estas situaciones es que, por ejemplo, el rol se invierte. Entonces uno de los hijos pasa hacia arriba, donde se supone que el padre, por ejemplo, estuviera. Ya eso está violentando la estructura familiar que fue originalmente creada por Dios. Y esto lo que crea es un sinnúmero de problemas, como vamos a estar hablando hoy. ¿Okay? También vamos a referirnos a algunas de las importantes principios que debemos recordar de la crianza de los hijos y en la familia en general. Y yo quiero, mis hermanos, que recuerden que no hay familia perfecta. Es así por el pecado que vino a la tierra. Cuando todo esto sucedió, que Adán y Eva pecaron, la maldición que vino sobre el ser humano, parte de esto se relaciona a que nunca podemos ser seres perfectos, ni lo seremos hasta que vayamos al cielo con el Señor. De tal manera que entonces nuestras familias siempre van a tener un grado de imperfección, no importa cuán cristiano, no importa cuán serio, cuán íntegro tú puedas ser. Puedes estar seguro que tu familia no es perfecta. Pero nuestra labor es entender por la palabra cuáles son las principales roles de la familia, de cada miembro de la familia, de acuerdo a la palabra, y cuáles son algunos principios básicos sobre la familia. Bueno, número 2, hay una función y tareas para cada miembro de la familia, como dije antes, para el padre, la madre, los hijos, también esposo y esposa en su rol. Número 3, hay presiones que amenazan la familia y queremos ver qué dice la palabra, qué podemos hacer en estas circunstancias. Bueno, como dije antes, hay muchos libros que tratan de cómo llevar el matrimonio, cómo vivir en pareja, cómo criar los hijos, etc. Pero la perspectiva cristiana de la familia es bien particular, porque estamos hablando de los propósitos de Dios para el ser humano, ya que cada familia se compone de seres humanos. Tenemos entonces que recurrir al Creador de nosotros, de los seres humanos, para ver cómo nuestra familia puede funcionar en estos tiempos. Mis hermanos, realmente esta es una labor, el criar una familia, llevar una familia al éxito, como lo define la palabra, es una tarea imposible, como vamos a ver y también como todos sabemos. Es imposible si le quitamos una de las partes de la función, que es la palabra, y si le quitamos la ayuda del Espíritu Santo, es una tarea imposible. Pero con el Espíritu Santo y con la palabra, todo es posible, incluyendo tener una familia estable y exitosa. Bueno, Dios les bendiga mucho, les continúe bendiciendo. Vamos a señalar algunos principios básicos sobre la familia. Número 1, antes de ser padres, somos una pareja, que es el matrimonio, y antes de esto aún somos individuos con una personalidad, unas experiencias previas particulares, un pasado particular, temperamento, actitudes, etc. De ahí que la pareja tiene que acomodarse el uno al otro y aprender a convivir el uno con el otro. Esa es una tarea muy grande. Esta tarea es imposible, humanamente hablando, como dije, porque el ser humano quiere ser entendido y realmente en nuestro ser está ese germen de de que queremos nosotros lo mejor para nosotros y no necesariamente para otros. Y queremos que nos comprendan a nosotros y nos entiendan, que nos acepten y no necesariamente viceversa. Bueno, pero el Señor, que es el diseñador de la familia, lo planeó de esta manera. En Génesis 2:18 dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto quiere decir que Dios mismo
creó la institución familiar, no como algunas teorías o filosofías lo presentan, por ejemplo el constructivismo social, que es una teoría muy famosa, que se estudia en la psicología social, nos dice o nos quiere hacer entender que la misma institución de la familia es una creación humana. En otras palabras, vino alguien y pensó que, bueno, pues nos juntamos por razones financieras, etcétera. Realmente vemos en Génesis, para los creyentes, podemos entender que la familia es una creación misma de Dios. Y eso nos deja saber que está en la mente de Dios, que es realmente lo más importante que puede haber hecho Dios después del individuo. Bueno, el matrimonio, como acabo de decir, es un invento del Señor. Y esto nos quiere decir que nació del mismo pensamiento del Señor. El texto de Génesis 2:18 nos dice claramente que Dios había creado al hombre y vio que no era bueno que él estuviera solo. Esto es porque Dios es un Dios relacional. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estado en perfecta relación por la eternidad. Esto le dio a Dios ese sentido de poner esto en el hombre. Y el hombre que Dios creó tenía necesidades físicas, emocionales y espirituales, obviamente. Y aunque pareciera que Dios no pensó en esto de antemano, la pareja y la familia ya estaban en el plan de Dios para la humanidad. Un hecho importante es notar que el ser humano está por encima de la creación y no evolucionó hasta convertirse en persona. Bueno, de manera que hay un propósito de Dios para la familia como grupo y para cada miembro de la familia individualmente. Si Él lo creó, Él creó la familia, fue la primera institución que Él creó, lo tenía pensado en la eternidad, lo hizo un ser relacional que necesitaba a una pareja complementaria. Entonces, como acabo de decir, el Señor tiene un plan para nuestras familias y para cada uno de los miembros de la familia. En el Salmo 127:1 nos dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Cuando la palabra de Dios señala en Eclesiastés 4, del 9 al 12, que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, una de las cosas que se está refiriendo es la relación del matrimonio. Este pasaje lo traigo a colación porque estamos hablando de la creación máxima del Señor, que es la familia. Y antes de la familia, los hijos, está el matrimonio. Bueno, pues en este pasaje, escuchen cómo dice el pasaje. Dice: más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen el uno, levantará al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si 2 se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. En estos versos vemos que la relación del matrimonio debe haber envueltos 3: una mujer, un hombre y el Señor, que es representado por el Espíritu Santo. Es una relación progresiva y culmina, como acabo de decir, con el Espíritu Santo de nuestro Señor. Nos está diciendo que es la relación con el Señor lo que nos va a ayudar a resistir y a sobrevivir y a vencer en una relación con otro ser humano, como es la relación del matrimonio de la pareja y las relaciones familiares. Cada pareja debe estar consciente por qué existe como familia y cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros, individual y como grupo. El Salmo 127:1 que leímos antes nos dice que el éxito de nuestra familia y la formación de nuestros hijos
decidir en entregar nuestra familia al plan de Dios. Para que cada hijo de la familia cumpla su propósito, los padres necesitamos entender que ellos necesitan hogares estables y sanos, porque ellos a su vez serán hombres y mujeres, y padres y madres, y creadores de otras familias. Como dijo un escritor, el niño es el padre del hombre. Con tan gran reto, nosotros los padres tenemos que esforzarnos y tratar de hacer lo mejor que podemos con la ayuda del Espíritu Santo. En la medida en que nosotros nos rendimos a Dios como padres, Dios nos guiará a una victoria segura, como dice su palabra, y su palabra no miente. Debemos comenzar a aprender las formas de Dios en relación a nuestra familia. ¿Cuál es la instrucción del Señor? Bueno, en los tiempos bíblicos para el pueblo de Israel, de acuerdo a Deuteronomio 1, del 18 al 20, había que memorizar la palabra o los rollos de la ley y proporcionar recordatorios visibles de estos. Los hombres judíos debían atarlos alrededor de la frente o las manos, y durante la oración matutina ahí lo tenían, lo repetían. También había un pequeño recipiente que contenía las escrituras, llamado mezuzá, que estaba clavado en el poste de la puerta de las casas. Es dentro de este contexto donde los padres tenían que enseñar esos estatutos a sus hijos. La educación era parte de la vida cotidiana de los israelitas. Ellos no tenían separación entre la educación y la vida diaria. Esto nos enseña a nosotros a tener la misma visión para nuestras familias y cómo desarrollar una educación integral en nuestra familia, donde tenemos que tomar todas las oportunidades que se nos presentan para incorporar la visión de Cristo, la palabra, lo que creemos en nuestro diario vivir con nuestros hijos. No esperar a un momento en que ya ellos estén grandes para tratar de recordarles la palabra, sino que en nuestro día a día podemos utilizar todo a nuestro alrededor para ayudarnos. En Proverbios 22:6 también nos dice que instruyamos al niño en su carrera, o camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Según la ley, un niño es un menor. Cualquier persona que no haya cumplido los 18 años de edad es considerado un niño. ¿Qué es instrucción? Instrucción es un caudal de conocimientos adquiridos, curso de un proceso que está instruyendo. ¿Qué es instruir? Doctrinar, enseñar, informar de algo. Formalizar un proceso. ¿Qué es un proceso? Es una metodología sistemática que conlleva unos pasos a seguir. Miremos lo que nos dice la palabra en Deuteronomio 6:17. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella, estando en la casa y andando por el camino, y al acostarte y al levantarte. Eso es un proceso, hermanos. Un proceso. Piensa usted cuando usted hace un pastel, bizcocho para los puertorriqueños, un pastel. Sabe usted, ¿verdad?, que es un proceso. Primero pone esto. Hay veces que si pone los huevos cuando no le toca poner los huevos, el pastel no va a saber igual. Lo mismo es con la vida nuestra y la de nuestros hijos. Son procesos que todos debemos pasar. Los adultos tenemos a veces procesos bien fuertes que tenemos que pasar por. Cuando estamos educando nuestra familia, cuando estamos creciendo nuestra familia, tenemos que verlo de esa manera también, que es un proceso. Hay veces que nos cansamos y decimos, yo no puedo más, ya estoy cansado, ya que haga lo que quiera. Pero mientras un hijo esté bajo nuestra tutela, mientras un niño, especialmente los niños pequeños, los adolescentes, tenemos que perseverar. Recordar que la instrucción de la que habla la palabra es un proceso, no una cosa de un día o de un mes. No nos podemos cansar. Para eso tenemos
el Espíritu Santo que nos va a dar fortaleza. Y podemos también tener otros recursos de ayuda. Bueno, la porción que leímos no quiere decir necesariamente que van a estar recitando versos bíblicos todo el tiempo, porque eso sería bien molesto para nuestros hijos. Se refiere más, como dije antes, a un estilo de vida. En inglés se podría llamar un lifestyle. A la consistencia y a la perseverancia de que estaba hablando antes. Escuchen esta palabra. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 5 nos dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Tremendo, ¿verdad? Ahí nos demuestra también ese proceso que no pasó de un día, ni siquiera un año. Están envueltas aquí 3 generaciones o 2 generaciones, y no quiere decir que ese proceso requiere tiempo, esfuerzo, múltiples personas, a veces generaciones. Cada miembro de la familia tiene algo que aportar, cada generación tiene algo que aportar, como dice la palabra. Si el Señor no pensara en esto, no hubiera dejado estas instrucciones de la palabra, hermano. En la tradición judía, la familia proveía la instrucción religiosa, como dijimos anteriormente. Como dice la frase, han escuchado la frase que dice: "It takes a village to raise a child". A eso se refiere en español. La palabra nos dice eso también. Generaciones de personas aportando para que ese niño, ese individuo pueda adquirir los conocimientos cristianos que deseamos que él adquiera. El propósito de la instrucción o enseñanza es que la disciplina impuesta por un agente externo, que pueden ser los padres, puede ser la iglesia, etc., eventualmente en sus comienzos es impuesta, ¿no? Pero eventualmente vaya creciendo gradualmente a la autodisciplina impuesta desde adentro por la misma persona. ¿Cuáles son algunos de esos principios instruccionales bíblicos específicos? Bueno, número 1, se exige de los padres la existencia de principios morales y de conducta elevada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una de las cosas de que una de las razones por las que un niño puede rechazar la instrucción cristiana cuando llega a cierta edad es que en su hogar no se practiquen las reglas que se quieren enseñar. Y quiero que me entiendan, hermanos, porque todos sabemos que cuando una persona llega a adulto, la persona toma sus propias decisiones. Es cierto que nosotros tenemos una ventana de oportunidad ahí que dura unos años para influenciarlos, como dije, para instruir, que es un proceso, ¿verdad? Una metodología. Y es cierto que con la oración Dios es poderoso y la palabra nos promete que aunque fuere viejo no se apartará. Pero también es cierto que cada persona es un mundo, como dicen, y en algún momento las personas pueden tomar sus decisiones, y una de esas decisiones puede ser, aún temporalmente, apartarse del Señor. Así es que no te sientas culpable si en algún momento de la vida de tu hijo ellos deciden apartarse de la iglesia, del Señor, etc. Sigue orando y sigue clamando. Esta instrucción o este principio que acabo de decir no quiere decir que tu hijo siempre va a perseverar, ¿ves? Pero sí es importante que nosotros tengamos en cuenta que hay una necesidad de establecer unos principios morales y unas conductas. Por ejemplo, me refiero a este tipo de situación. Haz lo que yo te digo, no lo que yo haga. Ve a la iglesia, pero yo no voy. ¿Ve? Entonces los jóvenes o los niños, etcétera, dicen: tus acciones no me dejan oír lo que tú dices, porque no está respaldado con nuestro ejemplo. Eso es bien importante, y eso se trata este principio de establecer reglas morales elevadas. Quiere decir es que yo no te voy a pedir a ti nada que yo mismo no haya hecho o que esté dispuesta a hacer, ¿okay? O que yo respalde o que yo crea. Este principio tiene que ver con el modelaje también.
El modelaje es una forma en que aprendemos muchas lecciones de la vida. Se trata de que el niño aprenda mirando lo que hace el adulto. ¿Ve? De ahí que el padre cortés, la madre respetuosa, modelarán al niño que probablemente será el niño cortés, el niño respetuoso. El padre que comparte las tareas en la casa, los padres que dan gracias y por favor, enseñan buena música, buenas costumbres, todo eso son formas de modelar. Cuando tú estás cocinando y tú traes a tu niña de cierta edad y le vas explicando las cosas, y entonces ella te mira a ti, y la semana que viene ella va a tratar de hacer la misma receta, etcétera. Eso se llama modelaje. Tú estás enseñándole a tus hijos por tu propio ejemplo, modelación. Hay muchas cosas, muchos principios bíblicos que nosotros podemos enseñar en esta manera. Segundo principio, padres indisciplinados producen hijos indisciplinados. Bueno, la disciplina, como el aprendizaje del modelaje que estábamos hablando, comienza con nosotros los padres. Un ejemplo, desde que la madre está encinta y el doctor le prohíbe, por ejemplo, comer mucho azúcar, o le pide que coma cierto tipo de alimento y otros no, ¿ve? Y ella no sigue esas instrucciones, el padre le trae donas, todo el mundo hace lo que no es, ¿ve? O el doctor le dice a la mamá que debe darle la botella al bebé cada tantas horas, y la madre empieza a cambiar las horas porque le da pena o porque aún piensa que ese doctor no sabe nada. Bueno, esos son ejemplos de cómo padres indisciplinados van a crecer o a generar probablemente hijos indisciplinados. Número 3, el niño como don de Dios y su lugar en la familia. Esto está respaldado por el Salmo 127 del 3 al 5, que dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Bienaventurado el vientre que llena su aljaba, o el hombre que llena su aljaba o su lugar de ellos. Como saeta en manos de valientes son los hijos habidos en la juventud, dice el autor. Y si notan, el principio dice: he aquí, herencia. Una herencia es un regalo, right? So, esto nos deja ver que nuestros hijos son un préstamo de Dios, son un regalo de Dios, un préstamo. Por lo tanto, debemos cuidarlo, porque su verdadero dueño un día nos va a exigir, nos va a preguntar: ¿cómo cuidaste de él físicamente? ¿Cómo le diste lo que necesitaba? ¿Lo protegiste? ¿Cuidaste de sus emociones? Y sobre todo, lo más importante, ¿cómo obraste y cómo lograste trabajar en su vida espiritual? Bueno, aquí tenemos un ejemplo bíblico que es un poco triste. En 1 Samuel 3:13 nos habla de Elí, un personaje muy conocido bíblico, y desgraciadamente cómo sucedió que él y sus hijos perdieron la vida porque había perdido la visión espiritual. Y este pasaje nos dice: sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Aquí se trata de el consejo. Ya estas personas eran adultas, se trata del consejo. Quiere decir que aún nuestros hijos ya estén adultos, ya sea jóvenes adultos, mitad de tiempo, middle age, o personas hasta mayor de edad. Si estamos vivos, si nuestros hijos están vivos, entonces nosotros podemos aconsejar y amonestar, como dice la palabra. Aparentemente Elí nunca hizo eso. También hay muchos ejemplos bíblicos, pero escogí estos porque son bien conocidos. Por ejemplo, en Primera de Reyes 1:6, con David y su hijo Adonías. Dice la palabra: Adonías era un hijo rebelde, y la palabra dice: su padre nunca le había entristecido en todos sus días en decirle: ¿por qué haces así? Hermanos, la palabra nos orienta a que a nuestros hijos adultos, adolescentes, de todas las edades, oremos por ellos y con ellos los aconsejemos y los amonestemos. Próximo principio: cada niño tiene su lugar en la familia.
y es alguien en particular. Bueno, nuestro trato con cada hijo, uno de los principios dentro de esto, nuestro trato con cada hijo debe ser equitativo, entendiendo que cada uno de nuestros hijos tiene su propio temperamento, su propia personalidad, sus propias habilidades, capacidades y talentos, sus propias destrezas e inteligencia, o nivel de inteligencia. Cada uno está también en una etapa de desarrollo particular. Por eso es que nosotros tenemos que evitar el favoritismo, porque cada hijo es un mundo en sí mismo. Imagínese usted que usted puede tener dos niños, una niña, un niño, dos varones, como sea. Y usted, ¿verdad?, que se da cuenta que ellos pueden ser bien diferentes aunque están creciendo en el mismo hogar. Usted le está enseñando las mismas cosas. ¿Por qué es eso? ¿Por qué este es de esta manera y este es de la otra? ¿Verdad? Aunque se parezcan aún físicamente. Hermanos, porque Dios nos hizo así. Él quiere que cada uno tenga algo especial de Él. Y por eso es que cada uno de nuestros hijos es diferente. Tienen diferentes niveles de inteligencia. Tienen diferentes destrezas, habilidades, como estaba diciendo, etcétera. Pero nosotros no le vamos a reclamar que porque este tiene más habilidad o más inteligencia es mejor que el otro. Eso se llama favoritismo. Porque este se parece a mí y no se parece y el otro se parece a aquel. Yo prefiero este. Porque este tiene una incapacidad y el otro no tiene incapacidad. Siento que tengo que ayudar al de la incapacidad más. Hermano, esto se llama favoritismo. Y en los principios bíblicos no hay cabida para el favoritismo. Sabemos que la palabra nos habla de una pareja, una familia muy conocida, la familia de Isaac y Rebeca. Ellos tuvieron a Jacob y Esaú. Y todos sabemos, no vamos a entrar en la historia, no hay tiempo para eso, pero Isaac favorecía a Esaú por algunas razones y Rebeca favorecía a Jacob. Todos sabemos el final de esta historia. Lamentablemente termina triste. Esaú pierde su primogenitura, se amarga la vida, quiere matar a su hermano, lo busca y lo busca. Si Dios no interfiere, hubiera habido una tragedia ahí. Jacob tiene que huir para nunca jamás ver a su mamá. Para nosotros las mamás eso sería terrible, no poder ver a nuestro hijo en vida jamás. El punto es, mis hermanos, que el favoritismo no lleva a nada bueno. Y si la palabra lo dice, tenemos que tratar de entender y vivir nuestras vidas siguiendo los principios bíblicos, que son los que nos van a dar el éxito familiar. Luego, el niño debe ocupar su propio lugar, otro de los principios, y no el del padre o la madre. Esto en inglés se conoce como boundaries. Y al principio yo estaba hablando de una línea imaginaria que no se debe pasar de abajo para arriba. ¿Quiénes son los que están debajo de la línea imaginaria? Son nuestros hijos. Nosotros estamos aquí, arriba de la línea. Y por ninguna razón esos hijos deben pasar esa línea. Si esto pasa, la estructura familiar cambia totalmente. Y entonces lo que sucede es que no estamos de acuerdo al plano de Dios o al diseño de Dios. Y esto trae problemas. Hermanos, por la razón que sea, aunque uno de los padres esté enfermo, uno de los hijos esté trabajando, por ejemplo, o sea bien inteligente, nunca le podemos permitir que pase hacia arriba a cumplir la labor de un padre, porque vamos a ver las consecuencias más adelante. O viceversa, la mamá no está funcionando, por la razón que sea, una de las hijas pasa a ser la mamá. Eso quizás se vea más a menudo de lo que parece, y se ve como que, bueno, pero no había ninguna otra opción, pero hermano, siempre trae sus raíces y siempre tiene sus consecuencias en muchas formas que no voy a entrar en detalle ahora. Otro principio, su relación debe ser única, o la relación de cada padre debe ser única con cada uno de sus hijos. Hay padres que necesitan agentes intermediarios, necesitan, por ejemplo, el papá necesita que la mamá le lleve un mensaje a uno de los hijos porque no tienen una relación con ese hijo ellos mismos. Y si vamos a vivir los principios bíblicos, tenemos que aprender simplemente a desarrollar una relación con cada uno de esos hijos, aunque haya sido difícil en algún momento buscar la vuelta, buscar el consejo bíblico, buscar el consejo pastoral, o de alguna manera aprender a cómo entrar a la vida de ese hijo para desarrollar
relación con ese hijo en particular. Cada uno de nosotros debe tener su propia relación con cada uno de los hijos. Hay maneras de desarrollar esto, ¿verdad? No tenemos tiempo para ir en esto, pero simplemente dedicándole tiempo a cada uno de ellos en particular, yendo a comer con cada uno de ellos especialmente, haciendo una tarea con ellos, practicando un pasatiempo con ellos. Todas estas cosas pueden ayudar. El próximo principio: en lo posible hagamos que nuestros hijos participen en nuestro ministerio. Esto ayudará a que ellos crezcan con un sentido de compromiso y mística. Sin embargo, tenemos que entender que nuestros hijos no son súper santos o súper espirituales. Haciendo cositas. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo estaba en cierto tipo de encargo en la iglesia, le pedí a mi hija que participara haciendo algo que ella sabía hacer, y ella muy gustosa lo hizo porque a ella le gustaba hacer eso, o simplemente que me ayudara a envolver regalitos, o que me ayudaran a preparar unos bolsos que iba a llevar. No tiene que ser cosas grandes, sencillas, pero que ellos vean que no todo para nosotros es todo esto, y no hay tiempo para ellos, sino que tratamos de involucrar aún en nuestros ministerios en alguna manera. Finalmente, en Efesios 5, del 21 al 33, ¿verdad? Hay muchos otros principios para la familia, pero queremos hablar un poco sobre otras cosas. Estos temas son muy interesantes y son muy importantes, y cada uno de los principios de que hablé tiene mucha información de por sí, pero quiero tocar un poco en las otras áreas. En Efesios 5, 21 al 33, Pablo hace un llamado a la sumisión mutua entre los esposos y las esposas, así como los hijos se someten a los padres, dice él. La autoridad que Dios les ha dado a los esposos en el matrimonio está basada en el amor y en el servicio. El liderazgo del amor masculino debe desarrollarse en una actitud de sumisión a Cristo el Señor de toda la familia. Cuando el esposo se somete a Cristo y ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, entonces las cosas funcionan y se ve el producto en la familia entera. Todo lo que el esposo o la esposa hagan en la casa debe ser como para el Señor. No se trata de dominar a otra persona, sino de reconocer el lugar o el rol propio dentro de una familia cristiana. La sumisión es un acto de devoción y adoración a Cristo. A los hijos cristianos el apóstol les instruye a obedecer a los padres en el Señor, y a los padres a no provocar a sus hijos, como estuvimos hablando anteriormente. Cristo es el ejemplo de sumisión mayor, según Filipenses 2, del 5 al 11. Saque un tiempito para leer esa lectura, es preciosa. Nos habla de cómo Cristo no se aferró a que Él era el Señor del cielo y dejó su trono de gloria, bajó a este mundo para hacerse humano. Y no empecé a eso, Él lo hizo para poder entender el dolor humano y para llevar a cabo su plan de salvación. Es precioso, Filipenses 2, 5 al 11. Bueno, finalmente quisiera hablar un poco sobre las presiones que amenazan la familia. En estos tiempos hay muchas cosas que realmente quieren destruir la familia, y sabemos que en todas ellas está el enemigo detrás. ¿Por qué? Porque el enemigo, ese es uno de sus roles o de sus características. Vino a destruir y a matar. Aunque quizás directamente lo que nos está pasando o le está pasando a nuestra familia no tiene que ver nada con el enemigo, podemos decir ciertamente que detrás de todo está el enemigo. ¿Cuántos tipos de presiones tenemos? Presiones de enfermedades, de pérdidas, ya sea de trabajo, de una persona querida, de una casa. Tenemos presiones de finanzas,
incluyendo la pobreza. Tenemos falta de comunicación entre la familia, que a veces está relacionada a diferencias generacionales. Puede ser una pareja que ya está entrada en años, y los hijos son mucho más jóvenes, o quizás una pareja bien joven tratando de criar a un niño y ellos todavía están bien inmaduros. Eso causa unas situaciones. Tenemos barreras relacionadas a la situación de inmigración en muchos aspectos. Uno de ellos, por mencionar uno solamente, es que a veces los padres no hablan nada del idioma inglés. Entonces tienen que realmente depender de sus hijos, que como les dije anteriormente, los fuerza a pasar esa línea que no se debe pasar. Y el niño, si no es un niño, pues el niño al fin va tomando este sentido de poder, y a veces, no todo el tiempo, y pensando que él sabe más que los papás y que puede dominar ciertas situaciones. Una forma de remediar esto es que, si él tiene que traducirle a los padres, pues eso es así. Pero entonces en todos los demás aspectos los padres toman el timón y no le permiten a ese niño, aunque él lo haga inconscientemente, que domine la familia. En otras palabras, los padres son los padres y él es el niño. Y aunque ese niño piense que él tiene mejores ideas o piense que ustedes no saben cómo tratar los hijos, bla, 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 nosotros tenemos que decirle: yo aprecio tu idea, tú tienes un punto en lo que estás diciendo y tu punto es bienvenido, te escuchamos, pero los padres somos nosotros. Bueno, y así muchísimas otras presiones con que la familia lidia. ¿Qué cosas podemos hacer? Bueno, esto que voy a decir es cliché, como dicen, pero es que realmente son las soluciones perfectas. Usted puede leer muchos libros de familia, muchísimos libros. Son muy buenos algunos de ellos, pero cuando vamos a hablar sobre la familia cristiana y soluciones que están en la palabra, no podemos dejar de hablar. Número 1, de la oración. Necesitamos orar por nuestras familias. Hay que sacar el tiempo para orar por, si tú eres casado, por tu esposa o tu esposo. Si estás solo, por ti mismo también. Y por tus hijos, si tienes hijos. Es sumamente importante. Cada uno de ellos por su nombre y por sus necesidades. Cada uno de ellos tiene necesidades diferentes y específicas. Lo mismo tú y tu pareja. Tú puedes orar por ti como individuo. Puedes orar por tu familia en conjunto, pero también por tu pareja. Es sumamente importante que oremos. Y dentro de eso está la adoración grupal, o lo que se conoce como el culto familiar. Es sumamente importante. Podemos utilizar el culto familiar de muchas maneras, pero una de las formas es para pedir por las necesidades de la familia y que los hijos vean que está bien hacer eso, que es importante pedirle al Señor sobre nuestras necesidades. También esto une la familia, descubre talentos, tiene muchos puntos positivos la adoración familiar. Otra de las cosas es ayuno. Tú y tu pareja ayunar por tus hijos, o tú ayunar por tu pareja. Siempre puedes ayunar por tantas cosas en relación a la familia. Pueden hacerlo en familia o tú individualmente, pero es importante. Cuando vemos en la palabra todos estos ejemplos de donde Israel, su pueblo y sus siervos vencieron a naciones, vencieron situaciones que humanamente parecían imposibles. Usted siempre ve la búsqueda de la palabra de Dios, que dice el Señor, en oración, en lectura de la ley, pero también en el ayuno. Así es que estas tres cosas no pueden faltar. Hay otras cosas como la adoración en la casa. Recuerdo que el pastor estaba hablando de eso, nuestro pastor el domingo pasado, el reverendo Betancourt, estaba hablando sobre esto el domingo. ¿Qué tienes en tu casa? Bueno, está la adoración, está el aceite ungido, está la oración. Es que esas cosas son indispensables y realmente vemos los efectos de estas cosas en nuestra vida. Yo soy un ejemplo de eso en muchas situaciones en mi vida. Financiera, de empleo, de situaciones de necesidades emocionales en mi familia, en mi casa, de todo.
porque todos tenemos situaciones, ¿verdad? Y yo he visto la mano de Dios obrando de una manera bien bonita, bien especial. Bueno, otra de las cosas quizás sea buscar, como dije anteriormente, la dirección de la escritura. Siempre hay suficiente información en la escritura para todas estas necesidades que tenemos. También es importante aprender a identificar y utilizar los recursos que tenemos a mano. Cuando digo que identificar, me refiero a que hay veces que no nos damos cuenta que tenemos unos recursos a la mano. Como decía otra vez el pastor el domingo, a veces pensamos, la mujer decía, yo lo que tengo es un poco de aceite, y eso es todo. Pero fíjense todo lo que ella tenía aceite de la unción, tenía la adoración, tenía el libro de la ley, tenía todas estas cosas, y nosotros tenemos eso y mucho más. Tenemos una iglesia que ora con nosotros y por nosotros. Cuando decimos identificar los recursos, estás hablando de tus recursos internos que tú puedas tener, que has aprendido a través de la vida cristiana. Por ejemplo, el hablar positivamente sobre las cosas, eso es un principio escritural. Nosotros bendecimos a nuestras familias. A veces estamos tan frustrados que podemos tornarnos a utilizar cierto tipo de lenguaje, pero hermano, escrituralmente tenemos que bendecir a nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, tenemos que bendecir. Eso es un recurso interno que tú y yo tenemos, el utilizar la palabra positivamente, el utilizar ciertos versículos, ciertos principios bíblicos, hablar sobre de eso, rechazar los principios y los pensamientos negativos. Todo eso son recursos internos que tú y yo tenemos. ¿Cuáles son los recursos externos? Como dije anteriormente, utilizar los hermanos en la iglesia para algunas necesidades. ¿Cuántas veces yo no he tenido necesidades de arreglar esto o hacer lo otro? Necesito, cuando tenía el niño pequeño o los niños, ¿quién me cuida? Tengo una emergencia. En la iglesia hay una gran cantidad de recursos para ayudarnos. Y ves que la iglesia no solo sirve como organismo para propagar el evangelio, tiene mucha razón de ser. Y este es uno de ellos. La familia cristiana busca sus recursos también en la iglesia. Recurso pastoral sobre el consejo pastoral. Y, ¿por qué no? Hay veces que hay que recurrir a consejería formal, porque nuestras familias están en un impasse y necesitamos alguna guianza espiritual. Bueno, también podemos utilizar recursos como agencias en la comunidad. Y a veces no sabemos que existen, pero otra vez los hermanos en la iglesia muchas veces saben de muchos lugares, y a veces tenemos que hacer nuestras investigaciones para encontrar recursos que puedan ayudar a nuestra familia y a nosotros, como por ejemplo cosas sencillas como tomar clases de inglés para ir aprendiendo inglés, y así tú mismo te puedes defender poco a poco, y así tu niño va ganando más respeto por ti y simplemente tú te vas a sentir mejor. El sistema escolar, para aquellos que tienen niños en el sistema escolar, es otro recurso que puede ser muy positivo en algunas áreas si tú aprendes a utilizarlo. Bueno, hermanos, y en definitiva, el plan de Dios para la familia es maravilloso. La familia fue la primera organización que Dios creó, la primera institución antes que la iglesia. La familia estaba en el plan de Dios desde la eternidad. Y eso quiere decir que somos importantes, que no somos simplemente una legalización por unas necesidades financieras o de otra manera. Somos el corazón de Dios, está la familia en el corazón de Dios. Queriendo decir que para Él somos bien importantes. La labor de los padres es sumamente importante. La función de los hijos con sus padres es sumamente importante. Aún la familia extendida, como los abuelos, los tíos, etcétera, tienen un rol dentro de la crianza familiar. Los esposos y las esposas, nosotros representamos la iglesia y Cristo para nuestros hijos. Nuestro esposo representa a Cristo y la iglesia y la esposa representa la iglesia. Espero que hayan disfrutado de esta clase.
Cuando puedan, por favor, lean todo el pasaje, los pasajes que hablé sobre de ellos. Sigamos adelante, hermanos, como les dije, tenemos que orar los unos por los otros. Nuestras familias están siendo atacadas severamente por el enemigo, que realmente nos quiere destruir. Yo no pienso que no hay ninguna familia que pueda decir que no ha tenido un embate tremendo en los últimos años contra el enemigo, contra la carne, contra el mundo, pero nosotros vamos a triunfar en el nombre del Señor. Para eso Él nos dejó los principios bíblicos, para eso nos dejó las herramientas, como dije, los recursos internos y externos que tú y yo podemos utilizar. Dios te bendiga mucho, me alegro haber pasado un tiempo contigo. Oremos los unos por los otros, como dije, y adelante en el Señor. Bendiciones para ti y para tu familia. Gracias a la doctora Sandra Soto por esta hermosa lección. Queremos informarles que nos estamos reuniendo en la iglesia Puerta del Cielo, localizada 709 Norte F Street, Lake Worth, Florida. Comenzamos nuestro servicio a las 10:30 de la mañana. Si no puedes estar presente, estaremos presentando nuestro servicio en vivo en este canal. El próximo miércoles continuaremos la lección número 5, titulada La Biblia habla a la sociedad. Permítame decirle que estamos aquí para servirle y Dios te va a seguir bendiciendo en gran manera. Gracias por estar con nosotros en este hermoso día y que Dios te bendiga en esta semana. Hasta la próxima.